Gracias, gracias. Bueno, pues después de haber escuchado esta excelente plática del doctor Aguilar Rebolledo, creo que estamos de acuerdo en que la geriatría ginecológica es algo ya actual y que tenemos que ver a un futuro inmediato. Realmente los trastornos no solo neurológicos, sino metabólicos y cardiovasculares nos deben hacer reflexionar a todos los médicos que tenemos contacto con las mujeres y particularmente a los ginecólogos, que es una situación que hay que tratar en forma urgente porque va a tener repercusiones multisistémicas, como podemos verlo. Solamente para ubicar el terreno del climaterio, y que a veces entre los estudiantes de medicina y sobre todo en la población general, a veces hay confusión y hablamos de menopausia y de climaterio como una sola entidad. Recuerden que desde el punto de vista fisiológico, la menopausia determina el último periodo menstrual y determina que esa mujer ha completado su ciclo reproductivo. Pero también desde el punto de vista neuroendocrino, como acabamos de ver, pues determina una serie de cambios y un estilo de vida al que se tendrá que adaptar. Todos los seres humanos, después de una fecundación que da lugar a un cigoto, a un blastocisto, se implanta un embrión para desarrollo en los diferentes factores a través de señales bioquímicas, vamos a depender precisamente de una señal neuroendocrina y específicamente de unos esteroides que en etapa temprana se forman. En esta diapositiva que ustedes ven, el embrión de 4 semanas tiene el potencial biológico para desarrollarse en un sentido o en otro. ¿Y qué es lo que determina que este producto haga que se desarrollen los conductos de Wolff y se constituya como un individuo masculino, o bien inhiba estos y permite el desarrollo de los conductos de Müller y se desarrolle un individuo femenino? Lo determinan las hormonas esteroideas, particularmente una que es la testosterona, una de las hormonas que juegan parte de este ciclo biológico, es la que va a determinar si se inhibe un conducto y se desarrolla otro, y entonces, de acuerdo a su tipo genético y después, en años posteriores, de acuerdo al ambiente, es lo que va a permitir un desarrollo biopsicosocial que está acorde con todo esto. Vean ustedes que en la biosíntesis de hormonas esteroideas, que no solo se dan en el ovario, este es el ejemplo porque hablamos de mujeres, pero esto sucede en el testículo, en la glándula suprarrenal, en la placenta, los esteroides que se parecen mucho, pero que cambian radicales libres, cambian una cadena y aromatizan o no los núcleos del ciclo peridofenantreno, dependen de un precursor común que es el colesterol, que solamente se sintetiza en el hígado y que va a determinar el desarrollo de un individuo para que se feminice o bien se masculinice y además tenga funciones a nivel de la suprarrenal a través de glucocorticoides, mineralocorticoides. Y la placenta en el embarazo, que juega un papel muy importante, ¿sí?, en lo que se conoce como un cortocircuito feto-placentario o embrión placentario y que determina también el bienestar. Esto quiere decir, como decía el maestro Oriolo Anguera, sacado de uno de sus libros, que como Dios no podía estar en todas partes, creó a la mujer, y seguramente Dios es mujer y siempre nos lo presentan como hombre, y bueno, la mujer establece unos circuitos neuroendocrinos como el varón, pero nos referimos a la mujer porque hablamos en esta ocasión de climaterio, y este sistema neuroendocrino en que se establece una comunicación bioquímica entre el hipotálamo, sí, los ovarios y el órgano efector, que en este caso es el endometrio, y nos permite una integración, la va a constituir con una mujer que se manifiesta en la adolescencia con los caracteres sexuales secundarios que dependen de la estimulación estrogénica y progestacional, primero de los ovarios, después de las suprarrenales, y en etapas tardías solamente va a ser mantenida por una pequeña proporción de las suprarrenales. Y vean cómo este circuito neuroendocrino es lo que nos permite entender cómo la adolescente también, así como tratamos de entender los cambios en reversa cuando la mujer
tiene una disminución en la concentración de estas hormonas y se tiene que adaptar, y este fenómeno de adaptación llamado climaterio sufre grandes alteraciones neurológicas como hemos visto, metabólicas, cardiovasculares. También cuando fue adolescente tuvo efecto de estas hormonas y era rebelde y era impulsiva y tenía una conducta especial, pues se estaba adaptando a este nuevo mecanismo. Como ven, en especial la mujer es altamente cíclica, altamente impredecible, y por eso cariñosamente decimos que hay que quererla y no hay que tratar de entenderla, por todo esto que acabamos de ver. Desde el punto de vista del desarrollo en la ginecología, solo como ejemplo podemos ver que cuando los ovarios fallan en forma temprana, como la insuficiencia ovárica que se presenta antes de los 40 años, nosotros vamos a tener una mujer joven climatérica, una mujer joven que tiene cambios por atrofia en los genitales, por cambios neurológicos, como hemos visto magistralmente, y que también va a tener repercusión metabólica y cardiovascular. O el llamado síndrome de Rokitansky, que puede ser solo una alteración en el desarrollo de los conductos müllerianos y en que esta mujer puede consultar por amenorrea o porque no puede tener actividad sexual y podrá estar o no con alteraciones neurohormonales y la consecuencia de esto. Otra paciente como la disgenesia gonadal que se ve en las consultas de ginecología y de genética, a donde tiene una alteración genética que va a determinar genéticamente una alteración en el desarrollo de la gónada. Esta disgenesia gonadal, magistralmente representada por el síndrome de Turner, nosotros vemos que es una mujer bajita, que no tiene desarrollo de caracteres sexuales secundarios adecuados, que obviamente no va a tener el poder de embarazarse, pero que además va a tener trastornos ligados al efecto hormonal. El síndrome de Stein-Leventhal en sus dos variedades, el ovario poliquístico, íntimamente relacionado a estas alteraciones funcionales del ovario y que también va a tener una asociación importante con el síndrome de resistencia a la insulina y por eso el efecto. Y no quiero ser repetitivo, ya el doctor Aguilar Rebolledo magistralmente lo tocó, pero quiero hacer hincapié en que todos estos cambios hormonales que se dan genéticamente predeterminados alrededor de los 50 años, están influenciados fuertemente por estos aspectos metabólicos, ¿sí?, precisamente del estrés oxidativo, y que puede ser fuentes endógenas como el daño a la mitocondria, lesión a la cadena respiratoria, reacciones enzimáticas o de autooxidación, o bien puede ser ambientales, y por eso las grandes ciudades y las grandes urbes tienen problemas correlacionados que pueden influir como factores de riesgo. Y ya él lo mencionaba, el tabaquismo, la polución ambiental, la luz ultravioleta, la radiación, etcétera, etcétera. Vean ustedes cómo estos radicales libres, estos oxidantes que pueden ser internos o externos, modifican el entorno, modifican la función de las células, el núcleo celular, y lo va dañando. La peroxidación lípida, por ejemplo, el daño específico que puede provocar, la oxidación de proteínas, la alteración en los nucleótidos y la misma alteración en la producción de óxido nítrico a nivel. Aquí solo por mencionar algunas que ya también la vimos previamente y que son enzimas que remueven en forma intracelular o tratan de evitar este daño por radicales libres, como algún grupo de enzimas como superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, reductasa, etc. Y los antioxidantes intracelulares y extracelulares que ya también tocó el doctor y que son muy importantes en esto. Vean ustedes que se daña el DNA, se dañan las proteínas, se dañan las lipoproteínas también en una serie innumerable de alteraciones que podríamos ver. Clásicamente, cuando hablamos de climaterio, generalmente las pláticas se inclinan solamente a hablar de osteoporosis, que si bien es un problema de salud frecuente porque origina fracturas, lo que significa discapacidad, años de vida perdido y necesidad de un cuidado especial. La cirugía
la cirugía llamada del siglo actual es precisamente el reemplazo de la prótesis de la cabeza del fémur, que es una fractura muy frecuente y que está íntimamente ligado a estos problemas asociados con el climaterio. El riesgo de que una mujer pueda sufrir una fractura de cadera en su vida es del 15%, en comparación con el 5% para el hombre, por ejemplo, para que veamos cómo la influencia hormonal es decisiva. Más de una fractura vertebral están presentes en cerca de un tercero parte de las mujeres mayores de 65 años, pudiendo ser sintomáticas o no. El objetivo, pues, del tratamiento, como ya lo esbozaba el doctor Aguilar, es prevenir en las pacientes o disminuir la frecuencia de fracturas por osteoporosis y no solo mejorar el contenido o la densidad ósea. Esta medida constituye el estándar de oro para detectar personas susceptibles de desarrollar fracturas. Por eso es que en la actualidad no solamente hay que hacer un papanicolao, una mastografía, una revisión de mama, también hay que hacer una densitometría para estar vigilando la densidad ósea y también hay que hacer perfiles hormonales y perfiles metabólicos para cuidar en forma integral a esta mujer. La relación con la utilidad de la terapia hormonal de reemplazo sobre la reducción del riesgo de fracturas, hasta el año 99 estaba valorada por ensayos clínicos aleatorios que no fueron concluyentes. Sin embargo, un estudio de iniciativa a nivel nacional, a nivel internacional, el año 2002, demostró que los medicamentos como el Premarin, que son estrógenos conjugados a la dosis de 0.625 y otros que son estrógenos equinos, más el acetato de medroxiprogesterona, reducen las fracturas óseas en forma muy importante. La aterosclerosis es el principal proceso que contribuye a la patogenia de infartos cerebrales y de miocardio. Cuando hablamos de infarto, pensamos siempre en corazón, pero también hay infartos cerebrales que pueden ser más devastadores, o infartos pulmonares o infartos mesentéricos. Sin embargo, estos dos representan un impacto a la salud muy importante. El aumento en la incidencia de aterosclerosis en mujeres, por tanto, en enfermedades cardiovasculares, se ha relacionado con el cese de la función ovárica. Si bien en la actualidad existe controversia sobre este hecho, hay estudios contundentes, como voy a mencionar en breve, que demuestran lo contrario. En la falla ovárica en el climaterio, la declinación de los esteroides representa el rol fundamental, como ya lo vimos con el doctor Aguilar, del deterioro cognitivo y del daño neuronal que se observa en un importante contingente de mujeres. Los estrógenos, y ya se mencionó también, básicamente el 17-beta-estradiol, se expresan mediante receptores nucleares específicos situados en áreas clave como hipotálamo, hipófisis, amígdala, área preóptica y núcleos basales, modulando estas funciones cerebrales mediante la regulación de neurotransmisores. En estas áreas se han encontrado además altos niveles de aromatasa, enzima que convierte la testosterona en 17-beta-estradiol y con ello el beneficio de estos esteroides a nivel neuroendocrino. Posteriormente, en la posmenopausia avanzada, los cambios metabólicos y hormonales derivados de este proceso de envejecimiento que es fisiológico, abarcan con sus correlaciones anatomofisiológicas también en el sistema nervioso, como ya lo vimos, y hay una reducción en el tamaño cerebral, hay atrofia de la corteza, dilatación de ventrículos, desarrollo de árboles dendríticos, extensión de axones de neuronas sanas a otras que perdieron su función, con notables cambios en el sistema de neurotransmisión. Los esteroides sexuales a través de receptores han demostrado su relación y sus importantes efectos sobre el ánimo, la conducta alimentaria, el sueño, la actividad motora y principalmente formaciones cognitivas y sensoriales. La disminución, como ocurre en la insuficiencia estrogénica, por procesos funcionales o bien artificialmente por oforectomía durante la vida fértil o en la falla ovárica climatérica, determinan una probabilidad mayor de patología como la enfermedad de Parkinson o la de Alzheimer. Los efectos del hipoestrogenismo en el sistema nervioso se evidencian clínicamente en la depresión, en el inicio de la pubertad, la depresión posparto,
que es un evento que puede ser catastrófico, el síndrome premenstrual y la sintomatología neuroendocrina durante el climaterio. Los ovarios diferencian y mantienen la función cerebral, no solo desde el punto de vista de la acción gonadal y del comportamiento sexual, sino además en características propias de protección neuronal, crecimiento de axones y desarrollo de sistemas metabólicos antiestrés oxidativo. Y todo esto lo vimos magistralmente con el doctor. Sin embargo, hay algún grupo de mujeres que, aunado al factor de riesgo en el climaterio, no son candidatas ideales para el uso de estrógenos y de progestinas, y entonces han creado fármacos reguladores selectivos de receptores estrogénicos que se conocen como SERMs y que tienen actividad agonista o antagonista en la forma alfa o beta del receptor estrogénico y es específica en los diferentes tejidos donde tienen acción. Estas moléculas pueden ser naturales como los fitoestrógenos y se argumenta que las mujeres orientales tienen menos efectos climatéricos porque están muy adicionadas a los fitoestrógenos o sintéticos derivados, por ejemplo, de trifeniltilén, como el tamoxifeno, que es muy común. Y estos SERMs naturales o sintéticos pueden ofrecer a la mujer posmenopáusica con riesgo de enfermedad cardiovascular, en osteoporosis o con inclusive cáncer de mama u otras patologías dependientes del efecto estrogénico, una posible opción terapéutica con los beneficios de la terapia de reemplazo hormonal sin sus efectos indeseables. En la terapia de reemplazo hormonal es capaz de revertir casi todas las consecuencias del hipoestrogenismo. Los moduladores selectivos de estos receptores estrogénicos en órgano específico también lo son, y estas moléculas pueden ser, ya habíamos dicho, naturales o sintéticas como se conocen en el comercio. El aumento en la expectativa de vida de nuestras mujeres conlleva a que hoy día la mujer tenga una esperanza de vida de 77 años, por lo cual casi la tercera parte de su vida o más va a transcurrir a partir de la menopausia. Es un proceso fisiológico que acontece aproximadamente alrededor de los 50 años. Este déficit estrogénico secundario al cese de la función facilita la presencia clínica de bochornos, cambios de carácter, atrofia del aparato genital, y por eso es que es frecuente el cistocele, el rectocele y todas las caídas, todos los trastornos de la estática pelvigenital que a veces requieren el apoyo quirúrgico. Por supuesto, la osteoporosis y la bien conocida enfermedad cardiovascular. Los síntomas climatéricos son múltiples y los cambios somáticos y anímicos. El resultado de la deficiencia paulatina en la producción está relacionada con la función ovárica. Estos cambios se asocian a una mala calidad de vida y los receptores no ejercen sus efectos en órganos genitales, huesos, básicamente sistema cardiovascular y sistema nervioso. En un estudio reciente de nuestro país, publicado en Ginecología Obstetricia de México, con una población de 722 pacientes, se aclaró que la menopausia está entre los 45 y 50 años en el 54% de la población y en el resto alrededor de los 51 a 63. Y la menarca, que es el inicio de este ciclo que culmina en la menopausia y que determina el climaterio, en el 38% inicia entre 9 y 12 años, el 34% inician entre 13 y 15 y un 28% más después de los 15 años. Los cambios metabólicos durante el climaterio deben considerarse como parte del proceso de envejecimiento. La disfunción de los ejes neuroendocrinos y el estilo de vida es lo que determina toda la sintomatología e inclusive la patología. Estos ejes neuroendocrinos, como es el eje hipotálamo hipófisis gonadal, que explica la menopausia, el hipotálamo hipófisis suprarrenal, que explica la adrenopausia, y el eje que incluye a la hormona de crecimiento y al factor de crecimiento insulínico, explica la somatopausia, que están íntimamente relacionados con esto. La composición muscular
disminuye la masa muscular y se conoce como sarcopenia, también disminuye la masa ósea, aumenta la grasa y disminuye la actividad física, y para esto hay explicaciones como la disminución de hormona de crecimiento y de este factor de crecimiento insulino símil, el efecto lipolítico que hace esta hormona de crecimiento, sobre todo en la grasa visceral al inhibir la proteína lipasa, y el 70% de la resistencia a la insulina, recuerden que depende de músculo esquelético, que es el tejido principal a donde se oxida la grasa, y en la cual existe una relación inversa entre los niveles de hidroepiandrosterona grasa, víscera e insulino resistencia. El cese en la función ovárica es un proceso endocrino que se establece genéticamente, que produce los cambios importantes en la disminución de estrógenos, ¿sí? Menos severa en aquellas mujeres obesas que tienen una producción extraglandular, tienen una aromatización en el tejido grasa. El cambio hormonal es más importante y más severo en estas mujeres. La elevación de FSH como el principal mediador en la posmenopausia es menos acentuada también por la misma razón. La naturaleza de andropausia y la utilidad de la hidroepiandrosterona son temas aún controvertidos. La somatopausia ocurre a distintas edades y también en los varones. El uso de la hormona de crecimiento recombinante solo se recomienda para ayudar la recuperación en aquellos estados catabólicos, aumenta el colesterol total y los triglicéridos, los cambios en los lípidos pueden ser revertidos por estrógeno y progestinas, y esto depende de la dosis, de la vía de administración y del esquema de tratamiento. La terapia de reemplazo hormonal produce cambios en factores de coagulación y fibrinolisis, por eso cada mujer debe ser evaluada en forma particular y excluir aquellas que tengan factores de riesgo y utilizar las alternativas que hay. El aumento en la obesidad central y resistencia a la insulina, este síndrome de resistencia a la insulina que todos conocemos y que es muy florido, y un estudio que es muy importante es el de las enfermeras en Boston, que después de varias décadas han reclutado a más de 150,000 enfermeras como voluntarias para el estudio, y se ha demostrado que hay una reducción del 35 al 50% de eventos cardiovasculares, sobre todo cardiopatía isquémica, en las usuarias de estrógeno. La protección cardiovascular toma tiempo en hacerse evidente y persiste por un periodo menor a una década después de que se suspende la ingesta. Los problemas asociados en las deficiencias hormonales a la menopausia son complejos y multifactoriales. Los estrógenos tienen perfiles farmacocinéticos y farmacodinámicos muy especiales, su metabolismo varía ampliamente de individuo a individuo y la evaluación del perfil en cada mujer tiene beneficios y riesgos potenciales que deben ser valorados en forma individual. Y yo me despido, les agradezco su atención y les recuerdo que desde que tenemos a las niñas como mi nieta, tenemos que crearles la cultura del autocuidado y pensar que va a sufrir una serie de transformaciones fisiológicas a lo largo de su vida y que alrededor de los 50 años va a llegar a esta época del climaterio, en donde florecen muchas actividades y hay que ayudar a nuestras mujeres para el desarrollo y el bienestar de toda la comunidad. Muchas gracias. A su tipo genético y después en años posteriores de acuerdo al ambiente es lo que va a permitir un desarrollo biopsicosocial que está acorde con todo esto. Vean ustedes que en la biosíntesis de hormonas esteroideas, que no solo se dan en el ovario, este es el ejemplo porque hablamos de mujeres, pero esto sucede en el testículo, en la glándula suprarrenal, en la placenta, los esteroides que se parecen mucho pero que cambian radicales libres, cambian una cadena y aromatizan o no los núcleos del ciclo peridofenantreno, dependen de un precursor común que es el colesterol, que solamente se sintetiza en el hígado y que va a determinar el desarrollo de un individuo para que se feminice o bien se masculinice y además tenga funciones a nivel de la suprarrenal a través de glucocorticoides, mineralocorticoides. Y la placenta en el embarazo, que juega un papel muy importante,
¿sí?, en lo que se conoce como un cortocircuito feto-placentario o embrión placentario y que determina también el bienestar. Esto quiere decir, como decía el maestro Oriolo Anguera, sacado de uno de sus libros, que como Dios no podía estar en todas partes, creó a la mujer, y seguramente Dios es mujer y siempre nos lo presentan como hombre, y bueno, la mujer establece unos circuitos neuroendocrinos como el varón, pero nos referimos a la mujer porque hablamos en esta ocasión de climaterio, y este sistema neuroendocrino en que se establece una comunicación bioquímica entre el hipotálamo, sí, a veces entre los estudiantes de medicina y sobre todo en la población general, a veces hay confusión y hablamos de menopausia y de climaterio como una sola entidad. Recuerden que desde el punto de vista fisiológico, la menopausia determina el último periodo menstrual y determina que esa mujer ha completado su ciclo reproductivo. Pero también desde el punto de vista neuroendocrino, como acabamos de ver, pues determina una serie de cambios y un estilo de vida al que se tendrá que adaptar. Todos los seres humanos, después de una fecundación que da lugar a un cigoto, a un blastocisto, se implanta un embrión para desarrollo en los diferentes factores a través de señales bioquímicas. Vamos a depender precisamente. Gracias. Bueno, pues después de haber escuchado esta excelente plática del doctor Aguilar Rebolledo, creo que estamos de acuerdo en que la geriatría ginecológica es algo ya actual y que tenemos que ver a un futuro inmediato. Realmente los trastornos no solo neurológicos, sino metabólicos y cardiovasculares nos deben hacer reflexionar a todos los médicos que tenemos contacto con las mujeres y particularmente a los ginecólogos, que es una situación que hay que tratar en forma urgente porque va a tener repercusiones multisistémicas, como podemos verlo. Solamente para ubicar el terreno del climaterio y que hablte de una señal neuroendocrina y específicamente de unos esteroides que en etapa temprana se forman. En esta diapositiva que ustedes ven, el embrión de 4 semanas tiene el potencial biológico para desarrollarse en un sentido o en otro. ¿Y qué es lo que determina que este producto haga que se desarrollen los conductos de Wolff y se constituya como un individuo masculino, o bien inhiba estos y permite el desarrollo de los conductos de Müller y se desarrolle un individuo femenino? Lo determinan las hormonas esteroideas, particularmente una que es la testosterona, una de las hormonas que juegan parte de este ciclo biológico, es la que va a determinar si se inhibe un conducto y se desarrolla otro, y entonces, de acuerdo